Dice la Escritura, libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El tema de este mensaje, hermanos, es: la justicia de Dios no se negocia. La justicia de Dios no se negocia. Quiero decirte algo. En los días de mi juventud, que todavía soy muy joven, tuve la oportunidad de participar en diferentes obras de teatro. Y una en particular se llamaba El Juicio Final. Yo hacía el papel de un apuesto caballero que iba en su auto y de repente encontró la muerte y fuimos al juicio final. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos pensado en el juicio final? ¿Cuántos de nosotros, al pensar qué va a ocurrir aquel día, que estemos delante de la presencia de Dios y que los libros sean abiertos y todas nuestras obras sean expuestas en el juicio final? Muchos quizás con temor de aquel día. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? En un momento se va a definir toda nuestra existencia. Y hermanos, en ese momento no habrá alegación posible. No habrá negociación. Porque quizás nosotros, hermanos, podamos ver el juicio final como un juicio en el que nosotros estamos, y claro, como hay una parte y hay otra parte. Y quizás tú llegas a un momento determinado del juicio que puedes tú negociar con la otra parte para llegar a un acuerdo. El día del juicio final no habrá acuerdo posible, porque estaremos delante del juez, quien es la otra parte. Hermanos, ante el trono blanco de justicia y santidad suprema de Dios, no habrá segundas oportunidades. Vemos en la historia, hermanos, que muchos reinos e imperios se han levantado en la tierra. Desde el imperio romano hasta el imperio griego, persa, bendito sea el nombre del Señor. Vemos la historia en Egipto, como el faraón era el más grande. Cómo, hermanos, estos imperios incluso han erigido estatuas, tronos, para que la gente pueda, hermanos, adorar. ¿Recuerdas, hermano? El rey Nabucodonosor hizo una estatua. Dice que la estatua medía unos 30 metros de alto y unos 3 metros de ancho.
Y todo el mundo tenía que pasar y adorar la estatua. Recuerda que habían 3 muchachos en ese entonces, Sadrach, Mesach y Abednego, que no se inclinaban ante estos dioses, no se inclinaban ante la estatua. Y cuando el rey Nabucodonosor lo supo, dice que los llamó y le dijo: oigan, ustedes no se van a inclinar, ustedes van a ver, ahora cuando suene la bocina y la trompeta, se van a inclinar. Vaya usted al libro de Daniel capítulo 3, bendito sea el nombre del Señor. Daniel capítulo 3, a partir del versículo, mira lo que dice el versículo 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos? La pregunta, para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, con mayúscula, a aquel que servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, con minúscula, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces el rey Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó su aspecto y su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a los hombres vigorosos que tenía en su ejército que aten a Sadrach, Mesach y Abednego y los echaran al horno de fuego ardiendo. Y hermanos, los echaron al horno. Y hermanos, cuando en el verso 24, dice el verso 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Hermanos, el rey Nabucodonosor había hecho una estatua para que todos lo adoren. Pero no hay un Dios que merezca adoración sino solo el Dios de los ejércitos. Y Sadrach, Mesach y Abednego lo sabían, bendito sea el nombre del Señor. Sadrach, Mesach y Abednego sabían que aunque, mira, estos imperios, bendito sea el nombre del Señor, eran imperios idólatras, servían a diferentes dioses. Por eso es que Nabucodonosor le dice: ¿qué Dios va a venir a salvarles de mis manos? Pero es que Nabucodonosor no conocía al Dios de dioses, al Rey de reyes y Señor de señores. Y cuando el rey Nabucodonosor vio a los muchachos Sadrach, Mesach y Abednego sueltos en el horno de fuego, es porque el Dios Rey del universo envió su ángel a sostenerlos y a guardarlos y librarlos. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, pero muchos hoy claudican ante otros dioses. Hoy claudicamos ante otros dioses. Muchos claudican ante el Dios del dinero.
Muchos claudican ante el Dios de las apariencias. Muchos claudican ante el Dios de las calumnias. Y hermanos, estos hombres dijeron: no nos postraremos, porque Dios nos va a librar de tus manos. ¿No tenían miedo a la muerte? Hermano, ¿cuánto tenemos miedo a la muerte? ¿Tienes miedo a la muerte? Si tú tienes miedo a la muerte, tenemos un problema, porque ¿dónde está tu fe? En el discipulado del día jueves hablábamos acerca de el mensaje de la iglesia de Esmirna. Y contábamos la historia de Policarpo, que fue ajusticiado en la hoguera. La historia dice que en Esmirna había, hermanos, una estatua, y que toda la ciudad, al pasar por la estatua, se tenía por orden de el César que detener y presentar incienso a la estatua. Y cuando en una ocasión que llega el César a Esmirna y todo el pueblo lo consideraba como Dios, pero un hombre llamado Policarpo, sí, dijo: yo no me voy a inclinar, yo no me voy a inclinar ante esta estatua. Entonces el César le dijo al centurión que estaba a su lado: ve y dile a ese esclavo que se postre, si no, morirá. El esclavo va y se acerca y le dice: tú tienes que adorar a César. Y él le dice: 86 años he estado con mi Señor y nunca me ha fallado. Y hoy yo no le voy a fallar. Hermanos, lo tomaron y lo llevaron preso y pusieron una hoguera y encendieron la hoguera. Unos dicen que encendieron la hoguera y él le dijeron: tienes la última oportunidad para adorar al César y negar a Jesucristo. Y él dijo: nunca tal cosa haga. Y hermanos, en ese momento, bendito sea el nombre del Señor, a este hombre lo ajusticiaron en la hoguera, pero no negó a Jesucristo. Hermanos, nosotros no sabemos qué ocurrirá cuando vamos o vayamos a morir. Pero la Biblia nos dice algunas cosas acerca de esto. La Biblia nos dice, hermanos, que cuando morimos, bendito sea el nombre del Señor, vamos a su presencia. Y hermanos, hoy muchos no tienen conciencia de si mueren, dónde van. Muchos piensan que el morir se acaba todo. Muchos piensan que al morir se aniquila el alma. Muchos piensan que al morir, hermanos, es como que se apaga un interruptor. Pero la verdad es que hay mucho más cuando morimos. Hay mucho más. Porque la palabra de Dios dice que está estipulado para el hombre que muere una vez y luego el juicio. Entonces quiere decir que cuando morimos, vamos al juicio. Vamos al juicio. Y hermanos, en ese momento no habrá espacio para alegaciones. No habrá espacio para negociaciones. ¿Qué hombre puede pararse al frente de un Dios santo, de un Dios vivo, y no morir en su presencia? Tú y yo no podríamos ponernos delante de Dios. Yo recuerdo que una de las escenas de esta obra de teatro era un hombre que había muerto
En una obra de teatro, una persona hacía como que él moría y se presentaba delante de Dios diciendo, bueno, yo soy fulano de tal y yo vengo aquí con mi maleta y mira, yo he conseguido todos estos títulos. He conseguido un doctorado en esto, un doctorado en aquello, he hecho tantas cosas, tengo tantas carreras, todos esos son estos mis títulos. Y con todo y títulos se fue al lago de fuego. Porque hermano, delante de la presencia de Dios, no importa lo que tú hayas hecho. Importa si lo has hecho en Cristo. Porque lo único, hermanos, que ve Dios es la obra de Jesucristo en ti. Y si tú te mueres esta noche y vas a la presencia de Dios y no estás bien con Jesucristo, hermanos, la palabra de Dios dice, muchos me dirán, Señor, Señor, en ese momento. Y el Señor les dirá, nunca os conocí. Apartaos de mí. Y hermanos, al lago de fuego no es como el horno de fuego. No habrá un ángel que nos libere como a Sadrach, Mesach y Abednego. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que, hermanos, capítulo 5 de Apocalipsis, bendito sea el nombre del Señor. Mira lo que dice el capítulo 5. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, solo hay uno que puede librarnos de la muerte, y es Jesucristo. Todos aquellos hermanos que mueren y no tienen a Cristo, es como que van a un juicio sin abogado. Van a un juicio sin abogado. Pero hermano, cada uno de nosotros, en el momento de morir, iremos a un juicio, pero nosotros tenemos abogado, a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Tú imagínate, hermano, tú imagínate que tú vienes delante de la presencia de Dios y Dios te ve a ti y tú estás sin abogado. Hermanos, todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario. Todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario. No, pastor, yo soy cristiano. Muéstrame tu fe por medio de tus obras. No me lo cuentes. Muéstrame tu fe por medio de tus obras. ¿Sabes por qué? Porque ese día no habrá tiempo para alegarlo. No, Señor, yo vengo aquí, yo soy cristiano, yo iba a la iglesia de vez en cuando, pero yo iba a la iglesia. De vez en cuando yo hacía una cosita, el pastor me decía, yo iba para allá y bueno, cuando tenía tiempo, cuando no tenía tiempo no. ¿Tú crees que habrá tiempo para esas cosas? No va a haber tiempo para esas cosas. En el momento de que cada persona viene, el libro se abre. ¿Qué has hecho en tu vida?
Y si el abogado dice, si el abogado no dice, yo morí por él, su pecado, yo lo pagué, no podremos ser justificados. ¿Quién nos puede justificar delante del juez? Nadie. Ni siquiera tú mismo. Tú no te puedes justificar a ti mismo delante de Dios, sino uno como Dios. Por eso es que todos, hermanos, somos culpables hasta que se demuestre lo contrario, hasta que se demuestre que verdaderamente Cristo vive en ti. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, llegaremos en ese momento a la presencia de Dios. Pero hoy, hermanos, muchos viven pensando, bueno, yo vivo tranquilo mientras no le haga daño a nadie, mientras yo no viva bien, tranquilo en mi sitio. Yo creo que mientras no le haga daño a nadie no va a pasar nada. Pero es que hay un delito. Tú y yo somos, hermanos, culpables de un delito. Y quiero que lo veas porque ahora lo vamos a ver. Hermanos, muchos hoy viven en una justicia humana, pensando que esa justicia humana los va a llevar a la vida eterna. Pero el gran trono blanco es justo y santo. Y si tú piensas que vas a ir a la vida eterna, tú tienes que ir en estas dos posiciones: vivir justa y piadosamente tu vida, apartada de la corrupción del mundo. En un momento dado, hermanos, Jesucristo está allí y se acerca un joven y le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesucristo le dice, bueno, los mandamientos sabes, sí, todo lo he seguido desde mi juventud. Todo lo he seguido desde mi juventud. Y Jesús le dice, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ven y sígueme. Y el joven se entristeció porque tenía muchas posesiones. Quizás, hermano, tú piensas, no, yo estoy viviendo tranquilamente, yo no estoy haciéndole daño a nadie. Una cosa te falta. Ven y sígueme. Y solo con una cosa que te falte delante del trono, no habrá justificación. No habrá justificación. Y hoy, hermanos, como dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, Jesús está tocando la puerta y llama. Y dice la Escritura que el que oye mi voz y abre la puerta, entonces yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros delante del trono blanco no quisiéramos tener un abogado? Hoy, hermanos, es la oportunidad que tenemos para aceptar a nuestro abogado. Delante del trono blanco no podremos justificarnos a nosotros mismos. Si no recibes a Jesucristo como tu Señor y suficiente Salvador, hermano, no tendrás abogado en aquel día. Y hermanos, muchos adoptan una posición pasiva e indiferente a
Jesucristo. Y muchos dicen lo que dice la Biblia. ¿Cómo es que dice la Biblia? No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. ¿Eso dice la Biblia? Eso no dice la Biblia. La Biblia dice, haz con los demás como quieres que los demás hagan contigo. Porque cuando te presentes delante de Dios y tú vayas con una actitud pasiva, tú vas a estar ahí pasivo. No, yo no hice nada. Tú no hiciste nada. Ese es el problema, que tú te quedaste en tu casa. Entonces el abogado te va a decir, pero yo nunca te vi hacer nada por mí. ¿Voy yo a hacer algo ahora por ti? Esa es la pregunta. Si tú no haces nada por Dios, ¿Dios hará algo por ti en aquel momento? Porque no es solamente, yo creo en Cristo, o yo creo en Dios. Yo creo en Dios y ya con creer ya está todo hecho, hermano. Los demonios también creen y tiemblan. La cuestión no es solamente creer, es que haya una realidad en tu vida de Jesucristo. Porque, hermanos, en el momento en el que Jesús está en la cruz del Calvario, le dice a uno de los malhechores, hoy estarás conmigo en el paraíso. Vaya usted a Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Mira lo que dice el versículo 39. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres hijo el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Y este es el texto clave al que me quiero referir. Nosotros a la verdad que justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, tenemos dos malhechores. Pero ¿por qué estaban ahí? Porque ese era el resultado de sus actos. La justicia humana te dice que si tú haces algo malo tienes que pagar. Pero muchos piensan que en el trono blanco de Dios todos se van a salvar. Pero tú haces cosas malas cada día. Tú haces cosas malas cada día. Tú tienes un delito cada día. Delante de Dios somos culpables. Delante de Dios todos somos culpables. Necesitamos a nuestro abogado. Por eso es que el apóstol Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero tenemos otro delito a cuesta. Muchas veces lo he preguntado. ¿Por cuánto murió Jesús para salvación? ¿Por cuánto murió Jesús para salvación? ¿Por todos? ¿Jesús murió para salvación por todos? No. Jesús murió para salvación por todos aquellos que iban a ser salvos. Porque en la muerte de Jesús, si lo recibes serás salvo, pero si no lo recibes serás condenado.
Y entonces todos aquellos que, hermanos, que van delante de la presencia de Dios al juicio final y no tienen a Jesucristo como su Señor y suficiente Salvador, no solamente son culpables de sus delitos, sino que el delito de la muerte de Jesús recae sobre nosotros. Hay un delito que no se ha juzgado y es el delito de haber crucificado a Jesucristo. ¿Recuerdas que cuando los fariseos estaban incitando a Pilato para que crucificara a Jesucristo? Pilato dice, pero ningún mal ha hecho. Incluso dice, en esta fiesta yo suelto un preso. Para ver si ellos decían, bueno, suéltalo. No. Escogieron a Barrabás, un malhechor. ¿Y qué hago con Jesús? Crucifícale, pues su sangre recae sobre vosotros. Y ellos dijeron que su sangre caiga sobre nosotros. Entonces el delito de haber crucificado a Jesucristo recae sobre toda la humanidad. Pero cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y suficiente Salvador, Él perdona todos nuestros pecados. Él perdona nuestros pecados. Él es nuestro abogado delante de la presencia de Dios. Y por medio de su perdón, hermano, podemos ser salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Apocalipsis, bendito sea el nombre del Señor, capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Mira lo que dice el versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y fueron abiertos. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Eso quiere decir, hermanos, que nadie va a estar libre del juicio final. Nadie va a estar libre del juicio final. Y hermanos, por eso Juan lloraba. Porque Juan no veía a uno que pueda liberar al hombre del lago de fuego. Pero cuando el anciano le dice, no llores, hay uno. El león de la tribu de Judá ha vencido. Hermanos, cuando estemos delante de la presencia de Dios, cuidemos de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y suficiente Salvador, Jesucristo con su sangre, la sangre que derramó en la cruz del Calvario, escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Y nosotros, hermanos, podemos ser salvos por fe, pero seremos juzgados por nuestras obras. Es interesante porque dice, el mar devolverá los muertos que hay en ello. Han habido tantos naufragios, uno que se mete al agua y las pirañas o los tiburones le dieron para allá. La muerte y el Hades entregará a sus muertos. Hermanos, cuando habla de todos estos lugares, es porque en ese entonces ya no habrá muerte ni Hades. El Hades, hermanos, era un lugar, el lugar de la sepultura, el lugar de descanso. Hades en el griego, Seol en hebreo, pero es el mismo lugar.
En ese momento dice la Escritura que el Hades será echado al lago de fuego. La muerte será echada al lago de fuego. Porque todos los que pasamos iremos a la vida eterna. Pero siempre que tengamos a Jesucristo en nuestro corazón. Y hermanos, sin Jesucristo no hay negociación ni defensa posible ante Dios. No la hay. Porque todos compareceremos ante Dios, justos e injustos. Todos compareceremos ante Dios. Y hermanos, el sábado pasado me parece que yo dije que el hombre compartía dos naturalezas. No es lo mismo que Jesucristo, que es perfecto Dios y perfecto hombre. No, el hombre comparte dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza espiritual. ¿Ok? Nosotros, en nuestra parte humana, nosotros nacemos y morimos. Pero el que nace una vez puede morir dos veces. El que nace dos veces solo muere una vez. ¿Se entiende? El que nace una vez muere dos veces. Y el que nace dos veces muere una vez. ¿Por qué? Porque si naces solo en tu parte humana, vas a morir y delante del juicio de Dios volverás a morir en el lago de fuego. Pero hoy, hermanos, es el tiempo antes de la muerte de vivir espiritualmente. Por eso es que, hermanos, Nicodemo le dijo a Jesús: oye, yo sabemos que tú has venido como maestro porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Y Jesús le dijo: Nicodemo, no me cuentes historias. Te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no lo entendía. Pero es que si tú no naces en tu parte espiritual, hermano, ¿cómo vas a vivir en la eternidad? ¿Cómo vas a vivir en la eternidad? Oye, yo te digo una cosa. No, pastor, yo creo en Dios, creo en Jesús. De vez en cuando vengo a la iglesia, sí. ¿Qué vas a hacer en la eternidad? No, en la eternidad vamos a estar aquí con el arpa y sentaditos y... No vas a hacer eso. En la eternidad tú vas a estar con Jesús siempre. Y cuando tú estás con una persona, hermano, a menos de que la ames de verdad, tú no puedes estar siempre con esa persona. Pues los matrimonios, hay momentos en que la mujer se aparta un poquito porque quiere un poquito de respirar. Hay momentos que el hombre se aparta un poquito porque quiere respirar. ¿Qué va a pasar en la eternidad? Si tú no amas a Jesucristo de una manera genuina, ¿qué vas a hacer en la eternidad? Y para amar a Jesucristo tú tienes que entregarle tu vida. Para amar a Jesucristo tú tienes que entregarle todo lo que eres. Para amar a Jesucristo tú lo tienes que entregar todo porque Él ya lo entregó todo por ti. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que Jesucristo dice en Juan capítulo 10, versículos 9 y 10, dice la Escritura. Vamos a Juan capítulo, bendito sea el nombre del Señor, 10. Dice 9 y 10: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesucristo vino al mundo para que nosotros tengamos vida espiritual. Pero muchos no quieren aceptarlo como Señor y suficiente Salvador.
Y hermanos, morirán. Y si mueren sin Cristo, lo único que les espera es el lago de fuego. Por eso es que, hermanos, se predica el Evangelio. Para declarar que solo Jesucristo puede hacerte salvo. Solo Cristo puede salvarte de aquel día en el que seremos todos juzgados. Porque, hermanos, todos tenemos esta naturaleza. Todos tenemos que dar cuentas delante de Dios de qué es lo que hemos hecho y cómo lo hemos hecho. Si tú has hecho algo, hermanos, si por ejemplo a veces, no, pastor, es que yo no hago nada en la iglesia, pero yo hago obras de caridad. Si no está Cristo, eso es como trapo de inmundicia para Dios. Todas tus justicias son como trapos de inmundicia. Es Cristo, es Jesucristo el que habita en ti, el que hace que todo eso tenga sentido para Dios. Porque Dios solo ve la obra de Jesucristo. Y si Cristo está obrando en ti, Dios te está viendo a ti a través de Cristo. Por eso es que cuando te presentes delante de la presencia de Dios, hermano, si no está Cristo, eres culpable. Si no está Cristo en tu vida, eres culpable. Por eso es que, hermano, la Biblia dice que cuando murió un rico, fue al Seol, al Hades. Y este lugar era un lugar de tormento. Y murió Lázaro y fue al seno de Abraham. Vaya usted al libro de Lucas capítulo 16, versículo 19. Donde dice que había un rico, bendito sea el nombre del Señor, que vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Y había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciar de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y dice la palabra que y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate de tus días, acuérdate de que tú recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú eres atormentado. Además de todo esto hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar aquí a vosotros no pueden, y los que para allá no pueden. Entonces le dijo: te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: no, Padre Abraham, porque si alguno fuere de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés ni a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Esto es lo que está pasando hoy, hermanos. Muchos se les está predicando el Evangelio. Se les está predicando que Cristo es la única opción para la salvación. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y solo aceptando a Jesucristo como su Señor y suficiente Salvador, hermanos, tendremos vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos a Lázaro como fue al seno de Abraham. Y vemos, hermanos, al rico como estaba atormentado en una llama. Y él incluso le pide a Abraham: manda a Lázaro a mi familia para que no vengan a este lugar de tormento. Ahora nosotros, hermanos, estamos inconscientes de lo que es ese lugar de tormento.
Pero dice la Biblia que el infierno, la llama no cesa, el gusano no muere. Y es un tormento que no hay descanso. Y solo Cristo puede librarnos de este lugar de tormento. Por eso, hermanos, es que tanto el Hades como la muerte serán echadas al lago de fuego. Porque en ese momento toda lágrima será enjugada. En ese momento Jesucristo dará consuelo a aquellos que han mantenido su fe puesta en Cristo. Porque nadie puede justificar al hombre sino solamente Cristo. Romanos capítulo 1, bendito sea el nombre del Señor, versículo 16 dice esto: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, muchos estamos buscando justicia, pero estamos siendo injustos con los demás. El justo vive por su fe, poniendo, hermanos, su confianza en Cristo. Porque no es solamente que por la fe viviremos eternamente, no. Es como vives tu fe ahora, es que viviremos eternamente. ¿Cómo está viviendo tu fe? Porque en ese momento, hermanos, delante de la presencia de Dios no habrá justificación, no habrá alegación, no habrá negociación. Jesucristo es el juez, Jesucristo es el abogado, Jesucristo, hermanos, es el que puede salvar, el que puede librar de la muerte y del lago de fuego. Bendito sea el nombre del Señor. Porque no hay otro nombre dado a los hombres, sino en Jesucristo seremos, hermanos, todos los que hayamos reconocido su señorío, podremos pasar a la vida eterna. Hermanos, ¿qué va a ocurrir en ese momento con todos aquellos que están viviendo en el desorden, que están viviendo incoherentemente? Aquel que vive en el desorden vive incoherentemente. Porque una cosa, hermanos, es que hay una persona que sea del mundo y que peca y que no le importa a Dios. Está viviendo coherente con lo que es un hombre del mundo. Tiene coherencia. Es del mundo y lo sabe, y así se quiere quedar. No quiere recibir a Jesucristo. Hay coherencia cuando hay una persona que ha entregado su vida al Señor y vive para y por el Señor, y sus obras están en Cristo. Hay coherencia. Pero no puede haber coherencia en alguien que dice que tiene a Jesucristo y no vive por Él y para Él. No hay coherencia en una persona que dice haber conocido a Dios o entender y saber que hay Dios y no atender a su llamado. Hoy el Señor está tocando la puerta de tu corazón, porque no quiere que procedas, hermano, a un lago de fuego. Él quiere salvar tu alma, Él quiere salvar tu vida. Por eso está tocando la puerta de tu corazón, porque no quiere que te pierdas en el lago de fuego. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vivamos coherentemente.
Si estamos en Cristo, deja la amistad con el mundo. Vive para Cristo. Si estás en Cristo, aquel que te puede salvar del fuego eterno, vive para Él. Bendito sea el nombre del Señor. Libro de Ezequiel, para terminar, capítulo 18, versículo 20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Quiere decir, hermanos, que en ese momento no tendremos espacio para decir: Dios, es que mis padres me criaron así. El pecado del padre no será sobre el hijo. No, es que yo no tuve las oportunidades. No, es que nunca me predicaron. No, es que nunca me dijeron, es que nunca me invitaron. Hoy, en los libros se está escribiendo: hoy se presentó la salvación por medio de Jesucristo. Y también se está escribiendo tu respuesta a esta salvación. El día del juicio final se abrirá el libro. ¿Y qué vas a decir? Es que no era el tiempo. Es que no estaba seguro, no estaba segura. Es que yo no le entendí nada de lo que dijo el pastor. Hermanos, el justo por la fe vivirá. El que está en el mundo no tiene fe. Pero cuando vienes a Cristo, tienes fe. Porque Cristo, hermanos, es el autor y consumador de la fe. No hay fe sino en Cristo. Y solo Cristo puede salvar tu alma del castigo eterno.